Capítulo 5. Herramientas fundamentales. El tester. Otra herramienta primordial en la electrónica es un instrumento de medición que para comprender su funcionamiento necesitamos afianzar otros dos conceptos fundamentales de la electricidad y la electrónica, además del concepto de corriente eléctrica que hemos visto anteriormente. Y estos son los de tensión o diferencia de potencial y el de resistencia. Juntos, estos tres conceptos, tensión, corriente y resistencia, comprenden lo necesario para trabajar en electrónica y electricidad. Esto es porque se relacionan entre sí en una ley llamada Ley de Ohm, la famosa Ley de Ohm, que los invito a profundizar mucho más en aquella teoría que es muy vasta. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula por un circuito y su unidad de medida es el ampere, que sería la cantidad de electrones que circula por un sector del circuito en un segundo. Pero algo tiene que mover estos electrones y esa es la tensión, también llamada diferencia de potencial. Si pensamos este flujo como el flujo del agua, podríamos decir que la tensión es la presión que empuja y mueve el líquido. En esta analogía, el agua vendría a ser los electrones. La unidad de medida de la tensión es el volt o voltaje, una palabra que seguro muchos ya han escuchado, por ejemplo, en algunas frases como el voltaje que nos llega a la casa es de 220 o el voltaje de una pila AA es de 15 volt. Bueno, sigamos. El concepto que queda por abordar es el de resistencia, que como su nombre nos indica, es simplemente la oposición al flujo de corriente y se mide en ohmios. Un ejemplo podría ser un material aislante, el cual tiene mucha resistencia al flujo de corriente y por ende no conduce la electricidad. En electrónica y en electricidad se ha sabido aprovechar los distintos materiales y fenómenos resistivos. Por ejemplo, una lámpara es una resistencia que al circular corriente por ella, esta produce mucha resistencia a ese flujo y termina por transformar esta energía y corriente en luz y calor. El tester o multímetro es otro gran amigo de nuestro taller, ya que nos facilita un montón de cosas a la hora de reparar o evaluar nuestros circuitos. Nos ayuda a medir todos los conceptos mencionados anteriormente y mucho más también. El tester posee una serie de símbolos y códigos que nos permitirán desplazarnos a través de todas sus funcionalidades. Estos se encuentran generalmente dispuestos alrededor de una rueda selectora, la cual apuntará a cada una de sus funciones. Entre estos símbolos encontraremos, por ejemplo, el símbolo correspondiente a voltaje, tanto como de energía alterna o como de energía continua, representado con una B corta. En el caso de la energía alterna va a estar con una onda senoidal y en el caso de energía continua con una línea continua y una punteada. Otra de las funciones que podemos encontrar es el proveedor de diodos o de continuidad, representada con el símbolo de un diodo. Asimismo, encontraremos el símbolo de omega, que es como una U dada vuelta, y esta representa a la resistencia, expresada en ohmios, o ohm. Así también encontraremos una función que es la de medidor de amperaje, representada por una A junto al símbolo de energía continua, generalmente. Además de estos símbolos, el tester posee unas puntas que debemos posicionar en nuestro circuito para poder medirlo, y estas tienen un código de color, correspondiendo el rojo para el polo positivo y el negro para el polo negativo. Bien, ¿y vos conocías esta herramienta? Como actividad te invitamos a pensar qué herramientas son fundamentales en otros trabajos u oficios. Pensar, por ejemplo, qué es lo que no puede faltar en el estudio de un diseñador, en el taller de un pintor o en la mesada de un cocinero. Haciéndote estas preguntas, seguro descubrirás otras herramientas maravillosas como lo es el tester.